Yo estoy muy complacido por haber sido considerado para participar en este panel y aprecio mucho al Senado de la República, en especial a Angélica de la Peña, Cristina Díaz Salazar, que estén aquí como muestra evidente del interés que tienen por el debate de cara a la sociedad, que es el preludio de un eventual debate parlamentario. Hace 10 años iniciamos en una especie de conferencia de facto, es decir, sin declararla como tal, pero en una relación franca y abierta de senadores y diputados de entonces, la discusión que desembocaría en la reforma constitucional en materia de justicia penal más trascendente de los últimos 100 años. Dijimos en aquel entonces que la situación no podía ser peor de cómo se estaba dando todo este fenómeno trágico que hacía que México tuviera un terrible lastre en materia de justicia penal. Y como un dato no menor, es importante decir que estando el Congreso entonces como hoy integrado por grupos parlamentarios minoritarios, haber conseguido una reforma constitucional no fue un asunto sencillo. Entonces tiene al menos dos valores de primera intención. El valor sustantivo de ponerse de acuerdo en lo fundamental después de prácticamente un año de acercamientos y el tutelaje partidario compartido de quienes la aprobamos para hacerse cargo de la reforma y de sus consecuencias. Y mi apreciación es que después de 9 años de la entrada en vigor de la reforma en su conjunto, incluida la transitoriedad que nos llevó a tener un interregno de 8 años para su cabal implementación, en lo fundamental, mi impresión, y hablo ahora, mi impresión es que los grupos parlamentarios que impulsamos esta reforma seguimos comprometidos con ella. Y la de mi partido no es impresión, es una certeza. Nosotros estamos comprometidos con la reforma. Es evidente que como cualquier sistema, no solo jurídico, incluso los de orden físico, al ponerse en operación es como emergen eventuales deficiencias que obligan a hacer ajustes para no perder de vista el propósito central. La reforma al sistema penal de 2008 es una reforma que dialoga en sentido lato con la reforma a derechos humanos de 2011. Es más, yo me atrevería a decir, abrió brecha la reforma de justicia penal, como lo había hecho tantito antes la reforma de justicia para adolescentes, la reforma del artículo 18, porque al final, insisto, dialogan, se complementan y eventualmente, porque así es cualquier materia del mundo jurídico, ha lugar a hacer ajustes. A manera de acertos, el primero, estoy convencido de lo correcto que fue para el Estado mexicano adoptar un sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, oral, etc. Ahora bien, el sistema inmediato anterior, al que todos criticamos, calificado como inquisitivo, yo le pondré un adverbio que voy a usar 2 veces, preponderantemente inquisitivo, porque tenía, aunque fueran los menos, signos, elementos garantistas y humanistas. Pues para decirlo con verdad, el sistema que aprobamos es preponderantemente acusatorio. Hubiéramos querido algunos que fuera un sistema lisa y llanamente acusatorio. Desde el principio no lo fue. Y esto no debe provocar novedades ni cejas arqueadas. Fue un asunto explícito y franco. Y me refiero a los hechos. El arraigo, figura típicamente inquisitiva, se incorporó a la reforma, sabiendo, lo dijo algún abogado ilustre y respetado, que podría ser la gota envenenada del sistema de justicia penal. La prisión preventiva tendría que ser, y en lo general coincido con el acerto de Gonzalo, sin catálogo. Es decir, la prisión preventiva es una medida cautelar que toma un juez como expresión de su arbitrio, como expresión de su deliberación. Sin embargo, también siendo una figura que se acerca a lo inquisitivo, convinimos en que hubiera un catálogo reducido en aquellos casos donde el agravio, la percepción social
podía intranquilizarse de no tenerse. Los conocen, la trata de personas, el homicidio doloso, los delitos contra la salud, etcétera. En consecuencia, hoy que está otra vez a debate siguientes aseveraciones, me parece injusto, por incorrecto, que la fenomenología que se está dando allá afuera sea imputable, para usar una expresión de la materia, al sistema de justicia penal. Me parece un exceso, aunque hay que evitar los trazos grandes y hay que hacer trazos delgados. Hay que llevar a cabo ejercicios de neurocirugía en el análisis, en la revisión del instrumental jurídico, para ver qué está pasando, pero lo más importante, qué queremos que pase. Soy un convencido que el estado de situación de la sociedad mexicana ha hecho que la primera reacción de muchos sea hacer más severo el sistema en su conjunto, la elevación de las penas y todo eso. Es natural, no dije justificado, Es decir, es una reacción entendible. Como hay también quienes, voy a hacer una exageración retórica, ni una coma se le puede cambiar a esto porque esto es regresivo. Mi impresión, y lo digo con respeto, es que priva en el ambiente una dosis, no sé de qué tamaño, de cierta esquizofrenia, en donde todos estamos alterados, y no es, cuando digo la primera persona del plural, todos, es sincero que me incluyo, que puede llevarnos a tomar decisiones que no sean buenas. La siguiente aseveración que formulo, que no es ninguna novedad, es que lo que se necesita de los operadores del sistema de justicia penal es competitividad. Entendida genéricamente, porque no es una expresión propia del mundo jurídico, como la actitud para competir y la aptitud para ganar. Es decir, que cada uno de los operadores del sistema, los policías que investigan, los peritos, los jueces de todas las modalidades, los alcaides y el personal penitenciario, estén capaces, sean competitivos. Aquí han abundado ejemplos desgarradores que acreditan que en muchas de esas instancias no hay competitividad. Y también con honradez digo que esto no es imputable ni a un solo gobierno y menos a un partido. Y si de eso se tratara, vamos todos, En consecuencia, mi sugerencia es evitemos que esto tenga ni siquiera por asomo algún sesgo de esta naturaleza, para más bien dedicarnos a ver qué está pasando y qué debe pasar. Mi convicción es que los ajustes que requiere el sistema de justicia penal, por excepción, son normativos. O sea, si requieren algunos, y yo voy a proponer algunos, los más que se requieren son de políticas públicas, son de instrumentación, son de capacitación, son de vigilancia de lo que debe ocurrir. Como aquí ya se ha hecho abundante referencia de cuáles son las críticas al sistema, y yo dije hace rato que me parece injusto por infundado que se le atribuyan, aunque algunas le pueden ser propias, diré, por ejemplo, que si la puerta giratoria, creo que se tendría que demostrar que las personas que delinquen, por las que se incrementó la incidencia delictiva, son las mismas que estaban en prisión preventiva y salieron en libertad por la sola entrada en vigor del nuevo sistema. Me parece un despropósito. Sí hay, y voy a adelantar una de mis propuestas, hay gente que se acogió a los beneficios de los acuerdos reparatorios y que eventualmente, habiendo tenido por delito doloso esa ventaja, el día de mañana entra por otro delito doloso y se acoge al mismo beneficio y puede salir. Hoy lo permite el Código de Procedimientos Penales. He pensado, lo digo al desgaire, que eventualmente hay que hacer una reforma al Código de Procedimientos Penales para que si alguien se benefició de un acuerdo reparatorio, un delito doloso, y está involucrado en otro delito doloso, ya no se puede hacer acreedor al beneficio de un acuerdo reparatorio. Esta es una de las fuentes de la llamada puerta giratoria. A mí me dieron ejemplos concretos en Jalisco y es esta la hipótesis.
y es perfectamente legal lo que estaba ocurriendo, pero la percepción social es muy grave y aquí hay de parte del imputado pues un franco abuso de una institución jurídica beneficiosa. Déjenme ir al tema de la prisión preventiva oficiosa del que ya hablé en lo general. Yo mismo he presentado una iniciativa porque al gobierno le hace falta un instrumento adicional a esto. Mi primera posición fue que la posibilidad de fijar, de decretar la medida cautelar está a cargo del juez, que lo que hay que hacer es ser más competitivo, uso otra vez el término, para acreditarle al juez la necesidad de la medida. Es evidente que la oficiosidad de la misma le baja el nivel de exigencia al que está pidiendo la medida cautelar. Yo lo que creo, para no entrar en el juego de la esquizofrenia, es que valga del que yo hablé y en el que yo mismo me meto, hay que ver si de veras algunas de las hipótesis o algunos de los hechos antisociales calificados como delitos son de tal tamaño, de tal naturaleza, que pudiera caber la prisión preventiva oficiosa. Estoy pensando en el acopio de armas, no en la aportación de armas, por ejemplo, o de la determinación de la naturaleza de las armas. Es decir, un arsenal con armas de alto poder es diferente a tener un arma, aunque sea esta de uso exclusivo del ejército. O el fenómeno que está acuciando a una buena parte del territorio nacional, que es el relacionado con el robo de hidrocarburos. Pero en el caso, ya que estoy hablando de las medidas cautelares, con datos que hace rato dio Álvaro Vizcaíno, pues ahí está, en el diagnóstico está el principio de la solución. De las 32 entidades federativas, solo 3 cuentan con UMECAS en condiciones intermedias u óptimas. No hay que ser sesudo para saber que el problema está en la deficiencia de las UMECAS o en la falta de instalación de las mismas. Él mismo dijo que en el 33% de los casos que sí operan las UMECAS no atienden las solicitudes de evaluación del riesgo, no entregan las opiniones técnicas. En consecuencia, está cubierto el requisito formal de la intervención de las UMECAS, pero no se consigue el propósito sustantivo. 17 entidades no han logrado acreditar la verificación de los antecedentes del imputado durante la evaluación del riesgo procesal. Es decir, le estoy dando como botón de muestra, si este es el diagnóstico, la solución emerge inmediatamente y ojo, no tiene que ver con cambio a la ley, tiene que ver con una correcta instrumentación de un precepto constitucional y de preceptos de rango secundario. Oigo también que si estamos frente a una suerte de hipergarantismo. Yo lo que creo, o cuando reviso cuáles son las garantías, especialmente del imputado, que suele ser por el que la sociedad se siente agraviada, y yo no encuentro un derecho que sea un derecho, déjenme llamarlo así, excesivo, solo para darme a entender. ¿Es derecho o no es derecho? No, yo estoy tratando de decir que en el conjunto del ejercicio de derechos parece demasiado. En consecuencia, yo me inscribo una vez más en el garantismo y yo no encuentro dónde está el hipergarantismo. Y si hubiera, no encuentro cómo, pero a lo mejor también me muestro en contra. Si uno de los principios del nuevo sistema de justicia penal es justamente la contradicción y la igualdad de las partes frente a la autoridad. En consecuencia, darle más ventajas a una rompería un principio de inicio. Como el tiempo nos acucia, yo solamente diría, los que hicimos una especie de profesión de fe jurídica, política, en relación con el sistema, estamos impelidos, y yo lo hago públicamente, a ratificar esa profesión de fe. Y abiertos, como ocurre en el Congreso, para discutir propuestas concretas. Y no importa de quién vengan, sugerí yo mismo que no importa la afiliación partidaria, sino ver el corazón de la propuesta y su verdadera intención. Si abona al perfeccionamiento del sistema, me parece que es bienvenido. Cuando se hace un balance, me parece importante que hay que destacar las cosas buenas, como la creación en el ámbito federal de la UMECA,
debió ser hace un par de semanas, que me parece que hacía falta y fue muy bienvenida por quienes estamos atentos de los temas. Vi que no son míos los datos del Secretariado Ejecutivo, que al ser tan reveladores traen de la mano dónde está la solución. Enseguida, me parece destacable la Comisión de Atención a Víctimas, que nunca en los años de vigencia de la Constitución existió una disposición que hiciera referencia a la víctima de los delitos. Y algo muy importante, los que nos formamos en las escuelas de derecho en los últimos, bueno, es más, de aquí para atrás siempre, aprendimos el concepto de reparación del daño. Y normalmente, aunque fuera de naturaleza penal o como una pena accesoria por la comisión de un delito, traíamos a cuento la definición de daño y hasta de perjuicio, ¿no? El menoscabo patrimonial o la privación de una ganancia lícita. Cuando hoy, con una visión moderna del derecho penal, esta expresión o este concepto, esta frase hecha de reparación del daño está evidentemente superada. Hay reiteradas menciones en la Constitución a la reparación del daño, pero lo que a mi juicio tenemos que incorporar a la Constitución es la reparación integral, en donde una de las vertientes de la reparación es patrimonial. Pero si queremos desagraviar hasta donde es posible el desagravio, que me parece que hay algunos espacios donde ya no da para ello, esto tiene que ver no solo con restitución, sino rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Es decir, mi sugerencia concreta es incorporar la expresión reparación integral al texto constitucional y explicar sus alcances. Por el tiempo no me referiré, pero tengo opiniones muy concretas respecto de cómo fortalecer las fases del sistema, como explorar el dotar de autonomía técnica a la Policía de Investigación. Les quiero decir, y no me dejarán mentir quienes estuvieron en esa discusión, que esto llevó horas y días de discusión, porque la visión tradicional es que el Ministerio Público tuviera su policía. O sea, hay de aquel pobre Ministerio Público que no tenga su policía, cuando hoy lo que tiene que hacer el Ministerio Público es armar el caso, cuando el Ministerio Público no es la policía alargada o no es la encarnación del policía de investigación en escritorio. Y eso así se quedó. Creo que podría valer la pena volver a discutirlo. ¿Qué hablar de peritos, de policías y peritos que evidentemente el desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades es dispar cuando se trata de cómo se desempeñan en los ámbitos de lo federal y de lo local? Dos cosas más. Platiqué con Angélica sobre la colegiación. Yo soy un convencido de la necesidad de que el gremio esté eventualmente colegiado, o de que todos estemos colegiados y por lo tanto se acredite la capacidad técnico-jurídica. Por ahí se nos atraviesa una interpretación, a mi juicio, demasiado ortodoxa de la propia Constitución, porque el derecho de asociación no puede convertirse en una obligación de asociación. Independientemente de que eso se puede cambiar, lo que yo creo es que a la colegiación, si bien no se le puede hacer obligatoria, se puede incentivar la colegiación. O sea, puedes no colegiarte, pero si te colegias, hay incentivos que harán que ante el dilema la gente libremente opte por la colegiación. Creo, y termino con dos cosas, que un reto de entonces y de hoy es un reto cultural. La gente, incluso muchos que escriben y hablan en los medios, se refieren a este asunto con una gran soltura, y con una gran ignorancia. En consecuencia, un reto de los que tenemos que ver con el diseño y operación del sistema es la cultura jurídica. O sea, tenemos, y en esto los abogados y las barras tienen una tarea importante. O sea, que la gente conozca de veras los alcances de este sistema, y sin quitarle ni ponerle, acreditar dónde están los avances y también dónde están las deficiencias. Los avances para ponderarlos, porque los hay,
y las deficiencias para reconocerlas y para superarlas. Termino. Creo que es conveniente eliminar la figura del arraigo, que ya dije por qué está allí, y les pido que me lo crean. O sea, el arraigo nos desprestigia y nos quita mucho y nos da poco o nos da nada, en términos de eficiencia. Hace rato dije ya que puede ser, si hay cambio al Código Nacional de Procedimientos Penales, restringir los beneficios a los reincidentes con el fin de que los acuerdos reparatorios no haya abuso, y evitar con esto el fenómeno de la puerta giratoria que, dadas las condiciones del precepto, puede permitir. Elevar a la Constitución la figura de reparación integral a las víctimas con una descripción breve, categórica de cuáles son sus alcances, y en el polémico tema de la prisión preventiva oficiosa, mi opinión es que las condiciones del país pudieran exigir un catálogo recortado de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, uso, no abuso de la prisión preventiva oficiosa. He visto por ahí un proyecto que pretende meter en el catálogo hasta el robo de vehículos. Bueno, me parece, haciéndome cargo de que puede haber de insensateces a insensateces. Entonces, creo que la tendencia general tiene que ser que la prisión preventiva oficiosa sea excepcional y no como pasó hace ya muchos años en nuestra materia, cuando los delitos graves, cuando después de la media aritmética pasamos al catálogo de delitos graves y no graves, el catálogo de delitos graves, que era chiquito, empezó con el paso de los meses y los años a hacerse grande, de modo que se pervirtió la figura y la excepción se hizo regla. Mi opinión es que habría que cuidar, y tengo una iniciativa presentada, para evitar que haya un abuso en esta figura. La Constitución en su propio artículo 19, al hablar de la prisión preventiva oficiosa, habla de los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Es decir, puede haber allí una asidera para que, ejerciendo su derecho y asumiendo su responsabilidad, un juez pueda decretar la prisión preventiva. Termino. Cuando se hizo la reforma, se hablaba, entre otros, de la búsqueda de el alcanzar dos objetivos que parecen en algún momento que están en contradicción: garantismos y respeto a los derechos de las personas, o eficacia. Es decir, eficacia a costa de lo que sea. En un régimen dictatorial, alguien diría, sí, eficacia a costa de lo que sea. En un régimen democrático, que en caso de estas instituciones pueden ser endebles o es peligroso jugar con ellas, tenemos que ser muy cautos y hacer que lo que parece dos posiciones antagonistas sean compatibles. Sí, observancia de los derechos humanos, y sí, eficacia en el ejercicio del poder público vinculado con la justicia penal. Sencillo en absoluto, al revés, harto difícil, pero justamente ese es el reto. Una parte de los legisladores y una enorme parte de los operadores del sistema de justicia penal. Gracias.